El momento en que un CEO transforma un vuelo en tribunal. ¿Alguna vez has sentido el dolor de la injusticia silenciada? El pequeño Malik Johnson, de tan solo 11 años, se sentaba en el asiento 2A, primera clase, con la dignidad de un rey. Impecablemente vestido, se acomodó para el vuelo 227 de Mesa Airlines, un itinerario familiar. A su lado, el asiento vacío, esperando a su padre que llegaría en instantes. Apenas podía esperar para despegar, pero algo extraño estaba a punto de suceder. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirte sin salir del video. El murmullo de la cabina disminuía mientras los últimos pasajeros encontraban sus asientos. Malik observaba la escena con una calma inusual para su edad, sus ojos atentos registrando cada movimiento. Fue entonces cuando una sombra se proyectó sobre él. Catherine Ward, la jefa de cabina, una mujer con años de vuelo y una intuición afilada, se detuvo junto a su asiento. Sus labios, inicialmente curvados en una sonrisa profesional, se endurecieron. «Con permiso, joven», dijo Catherine, su voz pulcra, pero con una nota subyacente de autoridad que no admitía cuestionamientos. «Este asiento parece estar en primera clase. ¿Está seguro de que es su lugar?» Malik, sin alterar su expresión serena, extendió el pase de abordar. Pero Catherine apenas lo miró. Su intuición, alimentada por un sesgo silencioso, ya había tomado la decisión. Aquella escena estaba a punto de desarrollarse de una forma que nadie esperaba. Catherine se inclinó, la voz ahora un poco más grave, pero aún con ese tono de «sé lo que estoy haciendo. Le pido disculpas, pero tenemos una política muy clara para menores no acompañados y, francamente, su lugar no es aquí. Además, algunos pasajeros han expresado incomodidad. La alegación era una mentira descarada, una cortina de humo para el prejuicio que bullía bajo la superficie de su preocupación simulada. Malik, sin embargo, no mostró sorpresa o indignación. Su rostro mantuvo la serenidad, aunque sus ojos registraban cada detalle de la escena, cada palabra no dicha que flotaba en el aire. La injusticia se estaba materializando justo allí, delante de todos. Él sabía lo que vendría después. El primer oficial Jason Miller, un hombre corpulento con una sonrisa forzada, apareció al lado de Catherine, apoyando la decisión sin cuestionar. «Es solo para evitar molestias, chico. Tenemos un excelente lugar para ti en clase económica, con más espacio para las piernas y todo». La condescendencia en su voz era palpable, disfrazada de cortesía profesional. Para ellos era solo un ajuste de rutina, pero para Malik era un capítulo más de una historia que conocía demasiado bien. Él sabía que no se trataba del asiento, sino del derecho a pertenecer, a no ser juzgado por el color de su piel. ¿Qué pasaría ahora que sería reubicado a la fuerza? Malik, sin levantar la voz o permitir que la frustración se transparentara, tomó su teléfono. Sus dedos infantiles pero firmes marcaron un número. «Papá, está pasando de nuevo». La frase, susurrada con una calma casi perturbadora, cortó el aire de la cabina como una hoja fría. Esas pocas palabras llevaban el peso de experiencias pasadas, de injusticias silenciosas que se repetían. La tripulación, que esperaba una explosión de ira infantil, quedó momentáneamente desorientada con la compostura del niño. No sabían el poder de la llamada que acababa de hacer, ni la tormenta que se avecinaba. Mientras Malik era escoltado, sin protestar, hacia la parte trasera del avión, la cabeza de Catherine Ward estaba llena de pensamientos. Un chico como este, solo en primera clase, ciertamente debe haber habido un error. Se convencía de que solo estaba siguiendo el protocolo, protegiendo los intereses de los otros pasajeros. La voz de la razón en su subconsciente era ahogada por el ruido de sus propios prejuicios, una melodía disonante que le impedía ver la verdad obvia. Malik era exactamente quien decía ser.
Ese error, impulsado por una ceguera intencional, estaba a punto de costarle muy caro. Malik, sin levantar la voz o permitir que la frustración se transparentara, tomó su teléfono, sus dedos infantiles, pero firmes, marcando un número que conocía de memoria. «Papá, está pasando de nuevo». La frase, susurrada con una calma casi perturbadora, cortó el aire de la cabina como una hoja fría, llevando el peso de experiencias pasadas, de injusticias silenciosas que se repetían. La tripulación, que esperaba una explosión de ira infantil, quedó momentáneamente desorientada con la compostura del niño, sin tener idea del poder de la llamada que acababa de hacer, ni de la tormenta inminente que se acercaba rápidamente, cambiando el curso de aquel vuelo. Mientras Malik era escoltado, sin protestar ni mostrar ningún tipo de resistencia, hacia la parte trasera del avión, la cabeza de Catherine Ward estaba hirviendo, llena de pensamientos autoafirmantes. Un chico como este, solo en primera clase, ciertamente debe haber habido un error. Solo estoy siguiendo el protocolo, protegiendo los intereses de los otros pasajeros. Se convencía repetidamente, mientras una voz de la razón en su subconsciente era ahogada por el ruido de sus propios prejuicios. Una melodía disonante le impedía ver la verdad obvia. Malik era exactamente quien decía ser, y ese error, impulsado por una ceguera intencional, estaba a punto de costarle muy caro a ella y a la aerolínea. La agente de tierra Tamika Jones, que observaba la escena desde la puerta, sintió una incomodidad creciente dentro de sí. Ella conocía a la familia Johnson y la reputación del padre David en el sector. La forma en que Catherine trataba a Malik parecía cargada de un subtexto innecesario, una rigidez que iba más allá del procedimiento estándar. Linda Pérez y George Whitmore, pasajeros que presenciaban la situación, comenzaron a susurrar entre sí, la desconfianza pintada en sus rostros, mientras el pequeño Malik, con su calma inquebrantable, seguía hacia la clase económica. La atmósfera en la cabina, antes tranquila, se volvía densa, cargada de una tensión silenciosa que presagiaba la erupción inminente de algo mucho mayor que un simple desacuerdo sobre asientos. 15 minutos después de la llamada telefónica de Malik, una figura imponente y elegantemente vestida hizo su entrada en el pasillo del avión. Era David Johnson, el padre de Malik y coincidentemente el CEO de Johnson Aerotech, una empresa de consultoría que trabajaba directamente con Mesa Airlines. La llegada de David no fue la de un padre irritado, sino la de un ejecutivo con una calma peligrosa, sus ojos barriendo la cabina y fijándose en Catherine y Jason. El aire en la aeronave pareció congelarse, y la expresión en los rostros de la tripulación cambió de presunción a un pánico incipiente. La primera gran vuelta de tuerca de la historia estaba a punto de desarrollarse ante los ojos de todos los pasajeros, transformando un vuelo de rutina en un escenario para un ajuste de cuentas moral. David Johnson no perdió el tiempo. Con una voz que cortaba el aire con autoridad calmada pero incuestionable, exhibió su credencial ejecutiva, una pequeña tarjeta que, en las manos correctas, valía más que cualquier pasaje de primera clase. «Soy David Johnson, CEO de Johnson Aerotech y consultor de Mesa Airlines», anunció, su voz resonando entre los asientos. «Mi empresa es responsable de parte de la logística y el entrenamiento de ustedes, y gesticuló hacia Malik, que ahora observaba la escena con una curiosidad serena. «Es mi hijo Malik. Él está en el asiento pagado, el 2A, donde debería haber permanecido». El equipo de vuelo, que hasta entonces parecía invulnerable en su autoridad, comenzó a desmoronarse ante la revelación inesperada, la gravedad de la situación instalándose en sus rostros. Las consecuencias fueron inmediatas y visibles. Catherine y Jason palidecieron, el choque y el reconocimiento llenando sus ojos. La arrogancia se transformó en vergüenza y luego en un miedo palpable.
Los pasajeros Linda Pérez y George Whitmore, que antes solo susurraban, ahora observaban con expresiones de alivio y sorpresa, algunos incluso esbozando sonrisas discretas. La agente de tierra Tamika Jones, que ya había sospechado de la injusticia, sintió una ola de satisfacción discreta, validando su intuición. El avión, que debería estar despegando, permanecía parado, y el silencio tenso en la cabina era la prueba de que algo mucho más importante que la puntualidad estaba en juego. David se volvió hacia Catherine y Jason, la calma en su voz ahora con un borde de acero afilado. Exijo las disculpas formales a mi hijo, el retorno inmediato de él al asiento que pagó y la sustitución de ustedes dos, Catherine y Jason, antes de que este avión despegue. El prejuicio no es un procedimiento y no será tolerado en Mesa Airlines, mucho menos cuando mi empresa está involucrada en la consultoría de sus operaciones, declaró, desmantelando la falsa narrativa de política interna y exponiendo la vergonzosa verdad del prejuicio implícito, que confundió el color de la piel de Malik con una supuesta falta de derecho a pertenecer. Con cada palabra, la dignidad de Malik era reafirmada, y la hipocresía de la situación se volvía dolorosamente obvia para todos los presentes. Un silencio pesado flotó en la cabina, denso y vergonzoso, mientras Catherine y Jason procesaban la magnitud de su fallo. Era un silencio que hablaba más alto que cualquier grito, un eco de la lección que David Johnson estaba, sin dudar, ofreciendo a todos a bordo. Los pasajeros, antes meros observadores, ahora estaban unidos en un tácito apoyo a Malik y David, sus expresiones reflejando la catarsis de ver la justicia ser exigida en tiempo real. La verdad, finalmente, había sido expuesta y exigía una reparación inmediata, transformando aquel vuelo atrasado en una clase inolvidable sobre responsabilidad y equidad. Si ese dolor de ser silenciado también es el tuyo, inscríbete ahora y síguenos, porque la lucha por el reconocimiento y el respeto es un viaje continuo, y esta historia aún tiene muchas vueltas de tuerca. La tensión era casi palpable, y la decisión del comandante del vuelo sería el parteaguas, la prueba de que la integridad valía más que la puntualidad del cronograma de la compañía. La negativa de Catherine y Jason a disculparse, incluso ante la autoridad incuestionable de David, solo profundizó el abismo de la injusticia. Murmuraban sobre procedimientos y malentendidos, sus voces temblaban de nerviosismo, pero sin la humildad necesaria para admitir el error. Esa obstinación, nacida del orgullo herido y quizás de un prejuicio arraigado, hizo la situación aún más grave. La injusticia alcanzaba su auge, y la paciencia de David, aunque aún controlada, comenzaba a agotarse, prometiendo una escalada aún más dramática de los acontecimientos que estaban por venir. El comandante del vuelo, alertado por el murmullo y la presencia inesperada de un CEO de una empresa asociada, salió de la cabina de mando. Observó la escena con una seriedad creciente, asimilando rápidamente la gravedad de la situación. La reputación de Mesa Airlines estaba en juego, no solo en relación con un retraso, sino con una potencial crisis de imagen que involucraba prejuicio y mala conducta de su equipo. Percibiendo que Catherine y Jason se habían acorralado con sus excusas baratas y la falta de respeto demostrada a Malik y ahora a su padre, el comandante sabía que necesitaba intervenir de forma decisiva para evitar un desastre mayor, tanto para la imagen de la empresa como para la moral de su propio equipo. Él sabía que necesitaba actuar, y rápido. Ante la postura inflexible de David, que mantenía la mirada fija en la jefa de cabina y en el primer oficial, la presión en la cabina se volvió casi insoportable. Los otros miembros de la tripulación, que hasta entonces habían permanecido en silencio, comenzaron a mirar a Catherine y Jason
con una mezcla de aprensión y desaprobación. La complicidad inicial daba paso a una percepción clara del error, y la responsabilidad comenzaba a desplazarse. El silencio de los pasajeros, antes una aceptación tácita, ahora se transformaba en un testimonio mudo que amplificaba la necesidad de una resolución justa e inmediata, convirtiendo el pasillo del avión en un verdadero tribunal ético improvisado. En la mente de Jason Miller, una mezcla de ira y desesperación comenzaba a burbujear. ¿Quién se cree que es? Solo el padre de un chico mimado, pensó, intentando racionalizar la situación y desvalorizar la figura imponente de David. Sin embargo, la semilla de la duda ya había sido plantada, y la realidad de la jerarquía empresarial comenzaba a imponerse. Lo que parecía ser una simple inconveniencia se estaba transformando rápidamente en una amenaza real para sus carreras, y la sensación de control que Jason y Catherine ejercían se había disipado por completo, reemplazada por un miedo gélido que los paralizaba. La presión sobre el comandante aumentaba a cada segundo de retraso. Él sabía que Mesa Airlines valoraba la puntualidad, pero había un costo mucho mayor involucrado si permitía que el prejuicio y la arrogancia prevalecieran. La imagen de la compañía, construida con años de esfuerzo, podría desmoronarse en minutos a causa de un incidente tan claramente visible y moralmente reprobable. La decisión era clara. La dignidad de un único pasajero, especialmente el hijo de un socio estratégico, valía mucho más que la puntualidad del cronograma de vuelo. El preludio de la caída para Catherine y Jason era inminente, y la tensión alcanzaba su punto máximo, con todas las miradas fijas en el comandante, esperando su decisión. El comandante, un hombre de mediana edad con años de experiencia y un sentido agudo de justicia, percibió la gravedad de la situación. Miró a David Johnson, cuyos ojos transmitían una determinación inquebrantable, y luego a Malik, quien, a pesar de su corta edad, demostraba una compostura notable ante la humillación. Sabía que Mesa Airlines no podía permitirse el lujo de despegar con un incidente de discriminación a bordo, especialmente uno que involucraba a un socio comercial tan importante. La reputación de la empresa, la lealtad de los pasajeros y la moral de la tripulación estaban en juego. Él necesitaba tomar una decisión que repercutiría más allá de aquel vuelo. Fue entonces cuando la voz del comandante llenó la cabina, firme y resoluta. «Señores y señoras, pido disculpas por el retraso. Hubo un malentendido que necesita ser corregido antes de nuestra partida». Miró directamente a Catherine y Jason. «Señorita Ward, señor Miller, están dispensados de este vuelo. Una nueva tripulación de cabina será provista. Y, señor Johnson, por favor, acompañe a su hijo de vuelta al asiento 2A. La dignidad de nuestros pasajeros es nuestra prioridad máxima». La decisión fue un choque para la dupla, pero un alivio visible para los demás pasajeros, que aplaudieron discretamente, testificando la verdad y el poder invertido en un instante. La segunda gran vuelta de tuerca resonó por la cabina, un testimonio rotundo de que el poder a veces reside no en la posición, sino en la verdad y la dignidad. El comandante, con su intervención decisiva, no solo resolvió un conflicto inmediato, sino que también revirtió la narrativa de opresión, transformando el bochorno de Malik en una victoria silenciosa y poderosa. La verdad que Catherine y Jason intentaron suprimir con sus excusas infundadas y el disfraz de política, fue finalmente revelada en toda su crudeza, exponiendo el prejuicio velado que operaba en la situación, y la atmósfera en la cabina cambió drásticamente, de tensión a un sentido de justicia restaurada. El clímax emocional se siguió con la reparación. Malik, con la misma compostura con la que había sido retirado, caminó de vuelta a su asiento 2A,
su dignidad intacta e inquebrantable. David lo acompañó, una mirada de orgullo paterno en el rostro, sabiendo que su hijo había presenciado no solo una injusticia, sino la retribución y la importancia de luchar por lo que es correcto. La humillación de Catherine y Jason era palpable. Sus caras sonrojadas de vergüenza, mientras observaban al niño reasumir su lugar de derecho, la lección siendo grabada no solo en ellos, sino en todos los pasajeros que habían presenciado la escena. La sustitución del equipo de vuelo ocurrió de forma rápida y eficiente, un testimonio silencioso de la seriedad con que Mesa Airlines encaraba el incidente. Nuevos auxiliares de vuelo entraron en la aeronave, sus expresiones profesionales, pero con un visible reconocimiento de la atmósfera que permeaba la cabina. Para Catherine y Jason, la salida fue más que solo un adiós al vuelo. Era una despedida pública, un veredicto que sellaba el destino de sus carreras en la compañía. Un recordatorio contundente de que la arrogancia y el prejuicio tienen un precio alto que pagar. El minipárrafo siguiente hizo eco dramáticamente de lo que acababa de suceder. Un avión parado, una lección de vida aprendida. Era un momento de reflexión profunda para todos los presentes. Un silencio que hablaba más alto que cualquier discurso, solidificando el mensaje de que la dignidad humana no puede ser negociada, y la justicia, aunque tardía, siempre prevalecerá. Con Malik reasumiendo su asiento en primera clase, la sensación de triunfo no era de arrogancia, sino de una justicia silenciosa y restaurada. Él no ostentaba la victoria, sino que la personificaba en su calma y dignidad. David Johnson, al dirigirse a la nueva tripulación y a los ejecutivos de Mesa Airlines que ahora estaban a bordo para gestionar la crisis, hizo una declaración que trascendió el incidente. El instinto no es excusa para la injusticia, afirmó, una frase que resonaría por los pasillos de Mesa Airlines y eventualmente en todo el sector. La lección fue clara. El prejuicio no necesita gritar para herir, puede susurrar detrás de una sonrisa condescendiente o esconderse bajo la fachada de una política arbitraria, pero sus consecuencias son siempre profundas y dolorosas. El silencio que siguió a la declaración de David no fue de vergüenza, sino de profunda reflexión. Aquel pequeño retraso de pocos minutos para el despegue del vuelo 227 se transformó en una pausa significativa, un punto de inflexión en la historia de Mesa Airlines. La compañía evitó un desastre de relaciones públicas mucho mayor al optar por no despegar con el error a bordo, demostrando que la dignidad de un único pasajero valía de hecho más que la puntualidad del cronograma. Aquel incidente, que podría haber sido rápidamente barrido debajo de la alfombra, se convirtió en un catalizador para un cambio más profundo y sistémico dentro de la empresa, prometiendo reverberar mucho más allá de aquel día. El desenlace de aquel día marcó el inicio de un cambio significativo. 3 semanas después, Mesa Airlines realizó una conferencia de prensa para lanzar el Protocolo Malik, un programa integral que incluía entrenamiento obligatorio de sesgos implícitos para todo el equipo, la creación de un consejo asesor con pasajeros y la implementación de canales de denuncia en tiempo real para incidentes de discriminación. Otras aerolíneas, percibiendo la importancia y el impacto de la iniciativa, solicitaron acceso al programa, transformando un acto de resistencia silenciosa de un niño en un nuevo estándar de mercado. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Este episodio de 15 minutos, entre la expulsión y la llegada del padre, no fue solo sobre un asiento de avión. Fue un manifiesto práctico sobre respeto y responsabilidad colectiva.
La jornada de Malik y David Johnson demostró que pequeñas acciones, cuando están cargadas de dignidad y valor, pueden no solo redefinir patrones de convivencia, sino también catalizar una transformación estructural en grandes empresas. La justicia a veces no grita, sino que se manifiesta en la calma de quien se niega a aceptar la injusticia y en la disposición de un sistema a aprender y evolucionar.